Y para que comprendamos un poco el contexto del pasaje, ¿no?, los relacionaremos también con Mateo 12, de 1 al 14, y también Marcos capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 6, que son los textos paralelos de Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Sabéis que Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos porque muchas veces narran la misma historia desde puntos de vista a veces diferentes y añaden a la historia detalles interesantes. Entonces, yo relacioné aquí los tres pasajes, aunque el principal sea el de Lucas, relacioné los otros pasajes para que tengamos ahí una idea, una buena idea del contexto. Así que vamos a leer aquí. Si tienes tu Biblia puedes abrirla, está muy bien, pero aquí está también el pasaje, precisamente porque hice esa composición, ¿no?, de los tres textos. Dice: un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos tenían hambre, así que se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaron para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿nunca habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo los sacerdotes les está permitido comer, y dio también a sus compañeros. ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Si vosotros supierais qué significa esto, lo que pides misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no son culpables. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces añadió Jesús: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga, el versículo 6 de Lucas, y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada, o la mano seca. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Entonces le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les contestó: si alguno de vosotros tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces dijo al hombre de la mano paralizada: levántate, ponte enfrente de a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: voy a haceros una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Matarla? Pero ellos permanecieron callados. Jesús, enojado e entristecido por la dureza de su corazón, se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Y dijo: está permitido hacer el bien en sábado. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Tramaban junto con los herodianos cómo matar a Jesús. Está aquí. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que abra nuestros corazones y mente para comprenderla en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Más allá de la sanidad milagrosa, ¿no?, que ha hecho Jesús, que es restablecer aquella mano paralizada, aquella mano seca de aquel hombre, yo creo que aquí tenemos en este pasaje un tema fundamental, que es la cuestión del sábado, y de ahí el tema que hemos sacado: la religiosidad versus gracias. Porque este es el trasfondo del pasaje, del contexto. El tema de la religiosidad de aquellos líderes, de aquellos maestros de la ley,
Y la sanidad que obró Jesús, por su gracia, su amor y su compasión, va en confronto a su religiosidad. Por eso nuestro tema es religiosidad versus gracia. ¿Qué es religiosidad? Según la RAE, la Real Academia Española, es una práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Sobre todo digo que es el intento rígido de cumplir esas obligaciones tan solo por los propios esfuerzos y desconsiderando la compasión, el amor y la gracia. ¿Qué es gracia? Es un don o un favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Es un indulto. Es decir, ¿qué es un indulto? Un perdón parcial o total de una culpa, de una pena. Según la RAE, es también la gracia, benevolencia de alguien. Muy bien, al confrontar la religiosidad y la gracia, no estamos aquí diciendo que como cristianos, que como creyentes, no tenemos obligaciones morales, no tenemos obligaciones legales, o que la gracia y compasión acepten todo. Todo está permitido. No, para nada. Eso no es el tema aquí. Tampoco estamos diciendo que eso, que está permitido todo. La gracia y la ley tienen que andar de la mano. Así que la gracia comprende que hay que cumplir obligaciones de la ley, sí o sí, pero la ley de Dios también tiene que ser interpretada con gracia. ¿Qué quiero decir con esto? El no matarás está dando eco, ¿no? Puedes, no sé, bajar un poquito. Vale, entonces a ver si lo hago así. Bienvenidos, ¿no? Una alegría verlos aquí. Por ejemplo, el no matarás interpretado rígidamente es no matarás y punto. Si uno coge el no matarás de Éxodo capítulo 20 y lo interpreta rígidamente, no se puede matar jamás. Pero, ¿qué pasa si una persona entra en tu casa, un abusador, por ejemplo, va detrás de tu mujer, de tu hija, tú te quedas paralizado y no haces nada porque no puedes hacerlo? Tú te quedas parado y no haces nada porque dijo Jesús que si uno te pega en un lado de la cara, tienes que ofrecer la otra. La mejilla, ¿no? ¿Qué haces? Y si al defenderte a ti mismo y a tu familia, pues la otra persona se muere, ¿no? El sinvergüenza. ¿Qué pasa? ¿Has pecado por defenderte de tu familia? ¿Qué ocurre en las guerras lícitas? Si no matar en cualquier circunstancia no fuera legal, un creyente no iba a poder servir al ejército o a la marina, ni tampoco ser policía. ¿Me explico? ¿Ya habéis pensado en eso? Entonces, la ley no puede ser interpretada rígidamente, hay que ponerla en su contexto, ¿de acuerdo? Interpretada con gracia, eso quiere decir. Igualmente, el no adulterarás, si interpretado rígidamente, es no adulterarás, es decir, no cometer el acto de adulterio. Pero sabemos que Jesús nos dijo que si uno mira hacia la mujer del otro, el hombre del otro, o quien sea del otro, ya está pecando, ¿verdad? Es decir, no ha cometido el acto, pero ya ha adulterado en su corazón. Es una interpretación con gracia de la ley, aunque sea aún más profunda, aún más fuerte. ¿Me explico? Entonces, el trasfondo del pasaje que aquí hemos leído era la cuestión de la observación del cuarto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, que era precisamente guardar el sábado, el día de descanso.
Para los maestros de la ley y fariseos de la época de Jesús, los que pensaban que conocían mucho, Jesús y sus discípulos estaban pecando, infringiendo este mandamiento al hacer cosas en el sábado. Aquí vemos una vez más una interpretación rígida y llena de religiosidad de aquellos que se decían conocedores de la ley, pero al final no conocían la ley. Además, como Jesús les mostró, eran incoherentes porque condenaban lo que ellos mismos practicaban, ¿no? Porque si la oveja de uno de ellos cayera en un hoyo, según lo que hemos leído, ellos iban allá y sacaban la oveja. Es decir, estaban diciendo que no se podía hacer algo cuando ellos mismos lo hacían. Así que, religiosidad versus gracia. Primero, la religiosidad ciega, la gracia amplía la visión. ¿Qué es lo que aquellos religiosos sin gracia no pudieron ver? Que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27, hemos leído. ¿Qué que aquellos religiosos no pudieron ver? La religiosidad les había cegado hasta el punto de no poder ver que el sábado, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, el sábado no era señor del hombre, sino que el hombre era señor del sábado, por así decirlo. ¿Qué más no podían ver? Que lo que quiere Dios es más misericordia y no sacrificios en vano. Oseas capítulo 6, versículo 6, que es citado en el pasaje que hemos leído en el texto de Mateo. Lo que quiere Dios es más misericordia y compasión y no sacrificios en vano. Es decir, si uno está necesitado en el día de sábado, que tengamos misericordia y hagamos una buena obra en favor de ello y no sigamos con religiosidad, con sacrificios que son vanos. ¿Qué que aquellos religiosos no pudieron ver? Que saciar el hambre del hambriento, es decir, atender a una necesidad real y urgente, es más importante que seguir un ritual religioso. ¿Me explico? La religión pura y verdadera, dijo Santiago, es ayudar a las viudas, bendecir a los órfanos, y etcétera, etcétera. Ayudar a un hermano que está en dificultad y atender a una necesidad real de una persona es más importante, escuchar eso, que cumplir un ritual religioso. No invertamos los papeles. El precedente para esto estaba en la propia historia de Israel, cuando David y sus compañeros, mencionados por Jesús en el pasaje que hemos leído, profanando el templo, entre comillas, al comer los panes consagrados, o con los sacerdotes que cada sábado en el templo profanaban, entre comillas, el sábado, al hacer sacrificios. Lo que estaba diciendo Jesús es, mira, vosotros no conocéis ni siquiera la historia de Israel. ¿No os acordáis que cuando David y sus compañeros tuvieron hambre, ellos entraron en el templo, comieron los panes sacrificados, consagrados, y no les pasó nada? Porque los panes consagrados eran para los sacerdotes, no para cualquiera. Y David y sus compañeros no eran sacerdotes. Aunque fuera rey, David no podía comer. Formaba parte del ritual religioso que solo los sacerdotes podían comer. Pero David y sus compañeros comieron porque tenían hambre. Y para Dios más importante es saciar el hambre de una persona que cumplir un ritual. Y los sacerdotes, dijo Jesús, ¿no sabéis que los sacerdotes profanan el sábado cuando entran en el templo cada sábado a hacer sacrificios? Porque hacer sacrificios es una obra, es un servicio. ¿No os habéis enterado? Jesús estaba intentando abrirles la mente, abrirles los ojos, pero estaban ciegos por su religiosidad.
Jesús y los apóstoles eran todos judíos. Pedro era un judío con mucho fervor. Incluso esa fue una de las acusaciones contra Pedro cuando nació la iglesia. Pero Pedro ya había comprendido eso. Lo más importante era para él sanar el hambre. Saciar el hambre, ¿no? En ningún momento tuvieron dudas en recoger o no las espigas. Simplemente las recogieron porque tenían hambre. Su visión estaba clara. No podemos hacerlo. Podemos recoger las espigas sin problemas, aunque sea sábado, porque si tenemos hambre, eso está bien. A ver, déjame daros un ejemplo personal de lo que aquí estamos hablando de la religión. La religiosidad ciega y la gracia amplía, abre la visión. Sabéis que el fútbol es una pasión nacional en Brasil, mi tierra natal, ¿no? Con mucho orgullo. Y sé que el fútbol es una pasión también aquí en España, por cierto, y en Honduras, y en Ecuador, ¿no? El fútbol es casi una pasión mundial. Resulta que en el verano, en el año de 2002, cuando el mundial era en Japón y Corea, ¿no? Sabéis que está del otro lado en relación a Brasil. Es decir, los partidos en Japón y Corea eran durante el día, por la noche, por ejemplo, y en Brasil eran por la mañana o la madrugada. Resulta que en la final estaba Brasil contra Alemania. Bueno, eso ya no dije yo, ¿vale? Resulta que estaban en la final, y sabéis que las finales del mundial son los domingos, día de culto, ¿sabes? Y bueno, normalmente es por la tarde, se puede ver sin problemas, pero como el mundial era en Japón, la final en el estadio de Yokohama, en Japón, pues en Brasil era por la mañana, precisamente a la hora del culto. Vaya, no podían poner en otra hora. Muchos creyentes querían ver el partido. ¿Y ahora qué? ¿Qué tocaba hacer? Yo era joven, ¿eh? Yo tenía ahí, pues, 2002, 17, 18 años por ahí. Pero vamos, tenía muchas ganas de ver el partido y 90% de la población de Brasil quería hacer lo mismo, incluso los creyentes. ¿Cuál sería la actitud de un líder simplemente religioso? ¿Cuál sería la actitud de un líder simplemente religioso? No hay fútbol, hay iglesia. No hay fútbol, hay iglesia. Ese era mi pastor en la ocasión. No hay fútbol, solo hay iglesia. Yo no era pastor todavía, tenía un pastor y el pastor nos había dicho, no, el culto está y ya está y no hay fútbol. Y yo era muy obediente, ¿sabes? Dejé el fútbol y fui a la iglesia y no miré el partido. Y no le juzgo ni nada, ¿eh? Ni mucho menos. Tengo mucha gratitud a ese pastor. Pero ¿cuál sería la actitud de un líder que tiene así una visión más ampliada por la gracia? No, cambiar la hora de culto. Mejor. No. ¿Sabes qué haría yo ahora mismo? Ponerlo en la pantalla. Ponemos una pantalla en la iglesia, en la hora del culto. Metemos el fútbol en el templo. Invitamos a todo el pueblo para que venga al local porque se transmitirá el partido en una gran pantalla, ¿sabes? Ponemos allí una comida, unas palomitas y lo que sea y utilizamos aquel momento para compartir con la gente nuestra fe, porque es un momento que nos une a todos, es un momento bueno para compartir antes y después la fe, ¿sabes? Eso es visión ampliada por la gracia. Es decir,
No vamos a dejar de ser creyentes por ver un partido, porque nos gusta un deporte o algo, ¿sabes? Pero la religiosidad nos hace más rígidos y no nos deja ver estos puentes, en cuanto que la gracia nos abre la visión. De eso estamos hablando, ¿sabes? De eso estamos hablando. Entonces, hermanos, amigos, ampliemos la visión con la gracia de Dios. Amén. No estemos presos en rituales religiosos, que no es que no sean importantes, que pueden ser bastante importantes, pero Dios no está metido en una caja. ¿De acuerdo? Dios y la iglesia no está metida en una cajita, y no de una forma que hay que hacer las cosas de esa forma y ya está, y no hay otra manera, una cajita cuadriculada, no. ¿De acuerdo? Segundo, la religiosidad endurece el corazón, la gracia hace buenas obras de corazón. Marcos capítulo 3, versículo 5, que es el pasaje paralelo que hemos leído, nos informa que aquellos fariseos y líderes religiosos estaban endurecidos de corazón, de tal forma que Jesús se quedó entristecido por ellos, incluso enojado. Porque la dureza de corazón entristece al Señor. La dureza de su corazón, de aquellos religiosos, era tanta que no se dieron cuenta de que estaban delante del Hijo de Dios, el Creador y Señor del sábado. No se dieron cuenta que quien creó el sábado fue el propio Dios, que descansó al séptimo día y dijo: esto es un patrón para todos. No se dieron cuenta por la dureza de su corazón. Era tanta la dureza de su corazón que no se dieron cuenta de que no solamente está permitido hacer el bien en el sábado, lo que Jesús estaba para hacer, sanar a un hombre, sino que es lo que se debe hacer en el sábado, el bien. Su corazón estaba tan duro que no se dieron cuenta que el sábado está para hacer el bien. Es decir, tenemos que hacer el bien todos los días, pero si hay un día que tenemos que hacerlo de todas formas, es el sábado, que es el día consagrado al Señor. ¿Y qué quiere el Señor más que hagamos el bien? Pero la dureza de su corazón era tanta que no se dieron cuenta. Su religiosidad les llevó a una dureza de corazón tan grande que no pudieron darse cuenta de que estaban condenando una acción y luego cometiendo otra bastante peor. Porque estaban diciendo que Jesús no podía sanar en el sábado, hacer una buena obra de corazón, de compasión, de gracia en el sábado. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo en el sábado? Tramando para matar a Jesús. No querían que Jesús hiciera una buena obra, pero estaban ellos haciendo una mala obra, igual un servicio en día de sábado. No se dieron cuenta por la dureza de su corazón, por su religiosidad, que estaban metidos en una mala obra, al tramar, al confabular con los herodianos, que eran judíos que seguían al Imperio Romano. Se juntaron a mala gente para hacer una mala obra contra aquel que estaba haciendo el bien. ¿Por qué eso? Por la religiosidad que endurece el corazón. Cuidado, cuidado. Cuidado con la religiosidad. Venir a una iglesia, tomar la cena, estar bautizado, frecuentar y hacer ritos religiosos. Puede incluso leer las escrituras y pensarse mejor que los demás. Cuidado con ese tipo de orgullo. Cuidado con ese tipo de cosas, porque eso puede volvernos gente con tamaña religiosidad
con tamaña rigidez, de manera que lleguemos a tener el corazón endurecido. Por último, y en resumen, la religiosidad mata, la gracia sana y vivifica. La religiosidad de aquellas personas les llevaron a confabular, como estaba diciendo, con los herodianos para matar a Jesús. Es lo que hemos leído. La gracia le llevó a Jesús a sanar a aquel hombre para darle nueva mano y también nueva vida. Mirando desde afuera, como lo hacemos ahora, al final de todo, es fácil ver quién tenía la razón. Es claro que Jesús tenía la razón. Estamos mirando de aquí y allá y vemos, bueno, está claro, Jesús tenía la razón y aquellos líderes estaban haciendo una mala obra. Pero mirando nosotros mismos y nuestra actualidad, nuestra realidad, quiero deciros que la religiosidad muchas veces se viste de aparente santidad y piedad. Y en nombre de esa aparente santidad ya se han cometido atrocidades. Y dejadme deciros que la gracia muchas veces no se parece a la santidad, porque ella come con publicanos y fariseos. Y eso es una agresión para los religiosos. ¿Me explico? Jesús come con publicanos y fariseos, con publicanos y pecadores, con adúlteras, está en medio del pueblo, demostrando su gracia, no siendo como ellos, sino que estando con ellos para bendecirlos. ¿Percibe la diferencia? Y eso para los religiosos es una ofensa tan grande. La religiosidad muchas veces se viste de aparente santidad y piedad. Así que mirar hacia atrás y ver quién tenía la razón es fácil, pero hoy, ¿cómo se está vistiendo la religiosidad a nuestro alrededor y a lo mejor en tu propia vida? Religiosidad versus gracia. Tres cosas hemos visto. La religiosidad ciega, la gracia amplía tu visión. La religiosidad endurece el corazón, la gracia hace buenas obras del corazón, como aquel milagro. La religiosidad mata, la gracia sana y da nueva vida. ¿Sabes qué? Preparar ese mensaje me hizo recordar mi propia historia. Y puedo deciros que ya he sido como aquellos maestros de la ley, ¿sabes? Sobre todo en la época en la que estuve en el seminario. Era muy rígido y altamente religioso, de ese tipo que estamos aquí hablando. Digamos que mi visión del Evangelio era bastante cuadriculada, es decir, yo me sentía un poco con este orgullo, ¿sabes? Pensando que sabía más. Mi visión era un poco limitada, por así decirlo, ¿no? Mi rigidez religiosa con capa de santidad me endureció el corazón y pienso que ya maté, entre comillas, espiritualmente a algunas personas en mi inicio, en el ministerio, de mi vida a lo mejor espiritual, ¿no? Desgraciadamente, y lo digo con pesar, ¿sabes? Lo digo con pesar, porque ya me he dado cuenta de eso hace mucho. Y preparando ese mensaje, pues eso se me vino. Yo he cambiado bastante, creo que he cambiado. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el pastor nos dijo que no hay fútbol y hay culto, yo estaba de acuerdo con él, aunque en mi corazón yo quería ver el partido. Y cuando salí, y yo me acuerdo,
Cuando salí del culto para beber agua, en el bar de enfrente estaban pasando el partido. Y yo me detenía un poquito a ver si escuchaba algo. Porque yo estaba con el cuerpo en el templo, pero mi corazón y mi cabeza, vaya. Religiosidad. Religiosidad. Eso para no decir otras cosas peores. Así que, por su gracia, Dios me hizo vivir algunas experiencias que fueron para mí como un shock, ¿no? De realidad. Dios me hizo conocer y trabajar con algunas personas bastante más experimentadas en la fe que yo y que tenían una piedad verdadera, ¿sabes? Aunque eran diferentes a mí y pensaban diferentes a mí. Y eso empezó a abrirme y yo digo, ese es un creyente verdadero, pero bueno, mucho más que yo. Y está haciendo de esta forma, creo que el problema está conmigo. Empecé a reflexionar y a estudiar más, y a estudiar más, y a estudiar más, y a detenerme en las escrituras. Esas personas me ayudaron bastante. He leído bastante en la historia y la vida de otras personas. La verdad que tienen mucho a enseñarnos. Yo digo que mis ojos se fueron abriendo, y soy honesto, y se sigue abriendo, porque creo que esa es una lucha que tenemos que... La lucha contra la religiosidad, yo creo que es una lucha constante, porque el enemigo siempre nos tienta al orgullo espiritual, y siempre intenta llevarnos a nosotros que queremos honrar al Señor a la religiosidad. Porque la táctica del enemigo primero es afundarnos en el pecado, en la maldad, en lo que sea, ¿no? En la inmoralidad y demás. Pero cuando se da cuenta que nos hemos convertido y somos personas ahora que queremos agradar al Señor, invierte su estrategia. Y el enemigo ahora ¿qué hace? Intenta utilizar la espiritualidad, las escrituras, para llevarnos a su lado. ¿Me explico? Como hizo con Jesús y tantas otras personas. Entonces intenta trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, la religiosidad rígida de tal forma que nos volvamos tan duros y nos olvidemos de la compasión y la gracia, de tal forma que la gente, que es la misión que tenemos de alcanzar, ya no quiera escuchar lo que tenemos a compartir. Cuando digo eso, no estoy diciendo que, como dije al principio, la gracia no sabe... cuando digo eso, no quiero decir que no tengamos que seguir obligaciones. No, para nada. Tenemos muchas obligaciones que seguir, de moral y de santidad. Y eso no hay que abrir mano. Este no es el punto aquí que estoy hablando. Si me preguntas, ¿cuál fue una de las claves en este tu proceso, digamos, de abrir la visión, ¿no? De conocer más de esa gracia de Dios? Yo te diría que fui renunciando a mi orgullo y dejando que el Señor y su palabra fuera siendo de hecho el Señor de mi vida. Porque, ¿sabes? A veces somos enseñados de una forma y intentamos sacar de las escrituras la base para nuestro argumento. Pero tenemos que hacer el revés. Coger de las escrituras el argumento. Cuando en la Biblia se dice que el alcohol no es pecado, para poner un ejemplo. Cuando leemos en las escrituras que el alcohol es pecado, jamás. Las escrituras no dicen que tomar alcohol es pecado. Las escrituras dicen que emborracharse es pecado, que perder el dominio propio es pecado. Y perder el dominio propio puedes perderlo incluso con la comida, porque si te vuelves un glutón, estás en pecado. Si comes demasiado, estás pecando
así como aquel que bebe demasiado. Pero uno no se da cuenta de eso si es religioso. Si Pablo recomendó a Timoteo una copita de vino porque eso le haría bien a su salud. Y si Jesús transformó el agua en vino en una boda, y que el vino era de la mejor calidad, y que tontería esa para decir que el vino no tenía alcohol, donde en la antigüedad había vino sin alcohol. Eso jamás ha existido, vino sin alcohol. Vino sin alcohol es zumo de uva. Jesús no ha cambiado el agua en zumo de uva. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué mala interpretación de texto es ese? Pero uno no se da cuenta si es religioso. Si uno es religioso y quiere decir que el alcohol es pecado, intentará meter en las escrituras el alcohol es pecado. Y otros ejemplos. A lo mejor alguien se acuerda de cuando la batería era un pecado en algunas iglesias, porque para ser instrumento de rock, ¿no? Y del mal, y etc. Gente religiosa. ¿Cuál fue una de las claves para que yo cambiara mi mentalidad de alguna forma y me dejara llevar más por la gracia? Fui renunciando a mi orgullo y dejando que el Señor y su palabra fuera siendo de hecho el Señor de mi vida. Fui dejando de intentar ser bueno por la rigidez de mis propios esfuerzos. Que eso es lo que ocurre, ¿no? Intentamos ser buenos por la rigidez de nuestros esfuerzos. Al fin de cuentas, es una lucha entre religión por obras y religión por gracia. Intentar ser bueno por su propio esfuerzo, intentar dar la talla en lo que Dios pide por el propio esfuerzo de uno y no por la gracia de Dios. Yo me he enterado de eso en mi propia vida, ¿sabes? Y ya me había convertido. Por eso te digo que esta es una lucha constante. Y he comprendido que cuando las escrituras no dicen nada respecto a algo, yo tampoco tengo que decir. Yo tampoco tengo que decir. Al final, la clave es dejar de vivir una religión basada en las obras, en tus propios esfuerzos, para vivir una religión basada en la gracia inmerecida de Dios. Y eso tiene que ver con quién es el Señor de nuestras vidas. Dios o nosotros mismos y nuestras opiniones. Jesús es Señor del sábado. Él dijo a aquella gente: ¿no te das cuenta que está aquí quien es mayor, más grande que el templo? ¿No te das cuenta que está aquí quien es el Señor del sábado? ¿No os das cuenta que yo soy y estoy por encima de todo eso? Pero la pregunta que se nos queda es: ¿eres el Señor de tu vida? Jesús es Señor del sábado, pero ¿es Señor de tu corazón? Jesús es Señor del sábado, pero ¿es el Señor de tu mente? ¿Vas a renunciar a tus opiniones para someterse a Él y su palabra? No importa lo que diga. Jesús es Señor del sábado. Puede sanar el sábado y puede sanar cualquier día. Y va a obrar milagrosamente cuando quiera, y cuando no quiera no va a hacerlo. Porque Él es el Señor del sábado y de todos los otros días. Pero ¿es el Señor de tu corazón? ¿Es el Señor de tu vida? El Señor seguirá siendo el Señor del sábado, de todos los otros días y de todos. Y por encima de todo. Pero para ti y para mí, desde el punto de vista personal, lo importante es contestar esta pregunta: ¿es Jesús mi Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Esa es la clave para vivir una vida en la gracia de Dios y no en la religiosidad. Y aquí terminamos.